Modelo estructural procesal o historicista de Holley y Jennings. El objetivo de esta sesión es compartir el conjunto de premisas, características y propuestas de estos autores que están asociadas a lo que ellos mismos denominan un modelo de carácter historicista y procesal. Un modelo que, por cierto, intenta superar algunas de las debilidades o de críticas atribuidas al modelo de John Dunlop. Holley y Jennings introducen algunas modificaciones importantes al modelo de Dunlop. La introducción del carácter procesal y de índole historicista tiene que ver con el reconocimiento, en primer lugar, de unas fases del proceso de relaciones laborales que repasaremos más adelante, y en segundo lugar, de la evolución histórica de algunos de los rasgos fundamentales del sistema de relaciones de trabajo, reconociendo como una dimensión importante la tecnología. ¿Cuál es una de las premisas importantes de este modelo? Los trabajadores, en términos generales, no constituyen una masa absolutamente homogénea, con comportamientos uniformes. Por el contrario, tanto los trabajadores como los patronos tienen un comportamiento complejo y no uniforme que da lugar a una diversidad o a un proceso de heterogeneización o atomización de los actores del sistema de relaciones de trabajo que se traducen en comportamientos que son distintos, incluso en su dimensión intrínseca. Quiere decir esto, reconociendo hacia adentro los propios grupos o accionar colectivo de empresarios y trabajadores, y además se traducen entonces en la necesidad de una teorización que llamamos sistémica, complementaria o distinta a la propuesta por John Dunlop en su modelo de carácter estructural. Holley y Jennings comparten como premisas de su modelo las planteadas por el mismo John Dunlop. En primer lugar, la existencia de dos actores fundamentales, los ejecutivos y ejecutores del trabajo. Nos referimos con esto al patrono, dueño de los medios de producción, y al trabajador. Además, en la medida en que los sistemas de relaciones industriales se van consolidando, se van configurando con mayor claridad los roles y estatus de estos dos actores. Por supuesto, y esta también es una premisa planteada por Dunlop, el Estado se hace consciente de esta relación entre los actores y terminan participando como un tercer actor, que tiene normalmente el objetivo de regular las relaciones entre estos dos primeros. Para los amigos Holley y Jennings, al igual que Dunlop, la normativa, una normativa cambiante que se genera a partir de la interacción de esos dos actores, surge entonces como una variable focal, una variable que está en buena medida determinada por los cambios en el contexto que rodea a la propia dinámica entre los actores. Uno de los elementos fundamentales de la propuesta de Holley y Jennings es que reconocen, a partir del propio impacto de la tecnología, una realidad nueva sobre el actor trabajador. Mientras Dunlop lo reconocía como un grupo absolutamente homogéneo o de carácter monolítico, Holley y Jennings reconocen la necesidad de distinguir entre dos tipos de trabajadores distintos. En primer lugar, los obreros. Estos obreros son responsables de actividades fundamentalmente de índole manual. Por supuesto, es un tipo de trabajador que por su perfil tiende mucho más a la sindicalización y al accionar colectivo. ¿Por qué? Porque tiene más bajos niveles de educación, porque además normalmente siente que debe protegerse de manera colectiva frente a cualquier cambio en las condiciones de trabajo. Y por otro lado están los empleados, también reconocidos como los white collar workers o los trabajadores de cuello blanco, a diferencia de los obreros, que son reconocidos como los blue collar workers o trabajadores de cuello azul. Estos empleados se originan en buena medida a partir de todo un proceso de desarrollo tecnológico. El mundo del trabajo cambia y comienza a hacerse mucho más importante en términos cualitativos y en términos cuantitativos un grupo de trabajadores que más bien desarrolla un trabajo de índole intelectual,
es un tipo de trabajador con una menor tendencia o propensión a la sindicalización, dado que se considera con el perfil educativo y las capacidades como para poder negociar de manera individual las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo importante en este caso? Que Hawley y Jennings agregan una complejidad importante a los sistemas de relaciones de trabajo, entendiendo que el actor trabajador tiene también un carácter heterogéneo. Cuando hablamos del trabajador, no podemos hablar de una masa homogénea, de una bolsa con metras de todas del mismo color, sino por el contrario, al menos para Hawley y Jennings hay unas metras de color azul y otras metras de color blanco. Cada una de ellas con necesidades, expectativas e incluso actitudes hacia el trabajo que son distintas. Vale la pena incluir aquí una nota que hace referencia a que hay desarrollos posteriores, especialmente de autores norteamericanos, que plantean mayores niveles todavía de heterogeneización o atomización del actor trabajador, reconociendo otros tipos de trabajos, como por ejemplo los gold collar workers o trabajadores de cuello dorado, son aquellos trabajadores del área del conocimiento, o los trabajadores de cuello de silicio, que están asociados normalmente a el área de la tecnología, o incluso en el momento en que se produce una incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, se habla de las pink collar workers o trabajadores de cuello rosa para referirse a la mujer en el mercado de trabajo propiamente. Hay una segunda distinción con respecto a los actores que es muy importante y que también realizan Hawley y Jennings. Plantean que estos actores, el actor trabajador, el actor empresario, incluso el actor Estado, no constituyen una masa hacia lo interno absolutamente homogénea, sino que realmente desde el punto de vista intrínseco nos referimos a los propios carácter interior y las características de las asociaciones de trabajadores, empresarios y el Estado. Hay una gran heterogeneidad y ellos logran organizar esa heterogeneidad distinguiendo al menos entre tres niveles o tres dimensiones distintas hacia lo interno de cada actor. Normalmente estos actores puede identificarse en el caso de cada uno de ellos una cúpula, ¿okay? Algunos que están en el máximo nivel de dirección y de toma de decisiones para cada grupo. Recuerdo nuevamente que esto aplica para trabajadores, empresarios e incluso puede distinguirse para el actor Estado. Hay luego un núcleo, es decir, un nivel intermedio de ubicación de aquellos que son responsables de la toma de decisiones en cada grupo, y finalmente la periferia, aquellos que conforman las bases de cada uno de los grupos. Lo importante aquí es que dentro de cada uno de los actores de manera independiente existen entonces contradicciones internas. Es decir, la cúpula no necesariamente piensa igual, actúa igual, toma decisiones con los mismos criterios que aquellos quienes están en el núcleo y aquellos que están en la periferia. Es importante esta propuesta de Hawley y Jennings en el sentido de que nos da una utilidad analítica adicional en la medida en que nos permite reconocer que un análisis a fondo de cada uno de los actores también implica la necesidad de reconocer esta heterogeneidad. Por ejemplo, en el caso venezolano, esta distinción puede ayudarnos a reconocer la tradicional diferencia o el tradicional divorcio entre las cúpulas de dirigentes sindicales y aquellos que pertenecen a la periferia. Nos referimos a la base de trabajadores sindicalizados, pero que no necesariamente están conectados en cuanto a los planes de acción con esa cúpula que toma decisiones muchas veces con otros criterios. Eso recurriendo a artículos o propuestas como la de Tesanos. Veamos esto con más detalle y vamos a situarnos ahora en el caso del actor trabajador agrupados en sindicatos. Podemos reconocer entonces para este actor, a propósito de lo que ya mencionábamos anteriormente, un grupo que está ubicado en la cúpula sindical. Es una cúpula en la que normalmente ubicamos aquellos que conforman las juntas directivas de las confederaciones en cualquier país.
son los grandes, digamos, decisores, normalmente tienen participación en las instancias internacionales a las que son invitadas esas confederaciones. Luego tenemos un núcleo, un nivel intermedio en el que podemos ubicar a la dirigencia sindical de nivel regional o que están asociados, digamos, a algún sector productivo particular. Normalmente aquí ubicamos a aquellos que conforman las juntas directivas de las federaciones. Federaciones que normalmente aglutinan a alguna cantidad de sindicatos. Y finalmente en la periferia ubicamos entonces a los afiliados y militantes a esos sindicatos. Reconocer esta realidad, nos referimos a unas diferencias intrínsecas atendiendo a estos tres niveles o dimensiones, nos permite ir mucho más al fondo para analizar las posibles diferencias o las posibles coincidencias entre el propio actor trabajador en esos niveles. Existe adicionalmente una complejidad adicional vinculada con el tema de los empleados. Los empleados también tienen un carácter ambivalente. Los empleados se encuentran ubicados eventualmente más cerca del actor trabajador, pero otras veces se identifica mucho más en sus propósitos, políticas y ambiciones con el propio gerente, con el propio representante del patrono o el patrono propiamente dicho. Es ese carácter ambivalente el que precisamente también nos invita a reconocer una heterogeneidad o rasgos especiales en este actor, y es lo que determina en buena medida que el actor empleado requiere un análisis distinto a lo que normalmente supone el análisis del trabajador obrero, trabajador de cuello azul. Veamos esta misma característica en el caso de los directivos y negociadores de las empresas. Pasa una cosa similar. Las asociaciones de patronos o asociaciones de empresarios también pueden ser analizadas hacia lo interno, reconociendo estos tres niveles que hemos estado mencionando. Para este actor, normalmente ubicamos en la cúpula a esa cúpula gerencial que normalmente conforma a los grupos, asociaciones, federaciones de empresarios en diferentes áreas. En un nivel del núcleo, a un nivel intermedio, ubicamos a los propios ejecutivos y otros mandos que tienen responsabilidad de liderazgo y de gestión sobre las organizaciones nacionales o transnacionales. Y finalmente en la periferia ubicamos los grupos de clientes y subcontratistas. Es muy importante en este caso nuevamente reconocer estas diferencias hacia lo interno, porque hablar en general del empresariado hace referencia a la necesidad de distinguir entre diferentes grupos con rasgos muy distintos, desde la propia cúpula gerencial hasta otros tomadores de decisiones que más bien se ubican entre los proveedores, los acreedores o los competidores en el mundo empresarial. Esta realidad puede incluso identificarse en el caso del gobierno, o más bien, en términos más exactos, el Estado como actor. Reconozcamos también entonces la complejidad del actor Estado atendiendo a sus propios esquemas de organización. El Estado normalmente está organizado en diferentes poderes. En el caso venezolano, a estos poderes legislativo, ejecutivo y judicial se añade el poder electoral y el poder moral. Entonces hay una gran complejidad. Las propias decisiones del Estado no son siempre uniformes. No gozan todo el tiempo de una absoluta homogeneidad en cuanto a la forma en que esas decisiones o políticas son estructuradas. Entonces tenemos diferentes poderes y además expresiones a diferentes niveles de la propia toma de decisiones o de la organización geopolítica, porque al final podemos tener un ejecutivo a nivel nacional, pero también podemos tener gobiernos locales a nivel de, por ejemplo, las gobernaciones. Hablando solo del ejecutivo, podemos tener las gobernaciones o luego las alcaldías, incluso luego los municipios, las parroquias, etc. Y lo mismo ocurre con expresiones de órganos legislativos a diferentes niveles u órganos judiciales también a diferentes niveles. Eso hace que la propia estructura del Estado se haga mucho más compleja. Veamos entonces, cuando hablamos de una relación entre tres actores fundamentales del sistema de relaciones de trabajo, estamos realmente reconociendo que dentro de eso hay una gran complejidad,
porque el Estado se relaciona con el actor patrono y el actor trabajador, pero lo hacen de múltiples formas y a múltiples niveles, incluso lidiando con esas contradicciones o diferencias internas. Lo mismo ocurre en el caso del actor patrono en sus relaciones con el actor trabajador. Estamos hablando entonces de una maraña de interrelaciones que tiene su origen en el reconocimiento de esto de lo que nos hablan Hall y Jennings, de esas tres dimensiones o tres niveles que podemos reconocer a lo interno de cada actor. Entrando en el análisis del contexto y sus variables más influyentes, los amigos Hall y Jennings también hacen referencia a tres variables muy importantes para comprender la propia dinámica del sistema de relaciones de trabajo con respecto a la forma en que las variables ambientales o de contexto se van modificando. Estas tres primeras variables son también reconocidas por Dunlop como variables importantes, pero Hall y Jennings agregan fundamentalmente temas nuevos vinculados con el propio estado de la economía y las fuerzas internacionales. Repasemos rápidamente estas variables de contexto y su relación con la dinámica de los actores del sistema de relaciones de trabajo. En primer lugar, tenemos la tecnología. La tecnología es una variable fundamental al momento de entender la forma en que el trabajo evoluciona y en que las relaciones, digamos, entre los actores o la propia disposición de los elementos dentro del propio espacio de trabajo cambia. La tecnología es tan importante que autores como Jeremy Rifkin comienzan a plantearse temas como el fin del trabajo en el marco del gran desarrollo tecnológico. El trabajo manual se hace mucho menos importante desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo, y comienzan a crecer la importancia de esos trabajadores de cuello blanco con responsabilidades mucho más intelectuales, del control sobre la tecnología, del monitoreo sobre eso. Eso plantea cambios muy importantes del mundo del trabajo. Entonces, claro, eso tiene que ver con aspectos como lo que están planteados aquí, la sofisticación de las máquinas, unos temas de mecanización de los procesos productivos que los hacen, digamos, mucho más propios para recibir o necesitar menos cantidad de trabajadores, pero sí mayores niveles, digamos, de preparación para el manejo de sistemas o aplicaciones un poco más sofisticadas. Terminan transformando todo el mundo del trabajo. Esa evolución hasta el mundo actual implica hasta la posibilidad de trabajar a distancia, de estructurar esquemas de teletrabajo con toda su complejidad. Por supuesto, eso tiene un impacto muy importante en las propias regulaciones del mundo del trabajo, que tienen que reconocer esas variaciones. Tal, por ejemplo, sería el caso de las regulaciones que tienen que ver con trabajadores internacionales, que reconozcan la movilidad de los trabajadores en diferentes localidades geográficas, o incluso el tema del teletrabajo con su propia regulación. Por supuesto que el mercado es una variable muy importante. Hablamos aquí o reconocemos dos dimensiones de ese mercado. El propio mercado del producto. No es lo mismo tener un monopolio en la prestación de un producto o servicio particular. Eso te habilita mucho más para tomar decisiones, mucho más al antojo del propio actor empleador o el dueño de los medios de producción, pero también eventualmente podemos tener mercados mucho más competidos, y esa competencia da cuenta de estrategias y políticas que afectan de manera diferente el mundo de las relaciones laborales. Y luego tenemos las propias características del mercado laboral. Nos referimos a la oferta o demanda de trabajo. No es lo mismo tomar decisiones y definir normas para regular la relación entre los actores si se trata de mercados laborales deprimidos con una oferta, digamos, de trabajo restringida, donde el patrono eventualmente puede tomar decisiones que también pueden ser unilaterales, necesita menos convencer a esos trabajadores en términos de su captación y retención, que hacerlo en mercados mucho más competidos, con mucho más altos niveles de preparación, etc. También, y esto es una variable que plantea el propio Dunlop, está la propia composición y actitudes de la comunidad. Está claro que
que la propia dinámica que tiene lugar en los espacios de trabajo trasciende el propio lugar de trabajo y se mezclan o tienen un impacto en términos de los valores, las culturas, las tradiciones y las creencias que tiene la comunidad en términos generales sobre cada uno de los actores del mundo del trabajo. Eso da lugar a una variable muy interesante que también termina influyendo la propia dinámica entre los actores. Hall y Jennings reconocen aquí el papel de los medios de comunicación como un cuarto poder fundamental que termina también planteando una influencia importante sobre la percepción que tiene la comunidad acerca de los actores que conforman este mundo del trabajo. Se agregan entonces dos variables o elementos adicionales, digo se agregan porque lo hacen como una distinción o una elaboración mayor a la planteada por Dunlop, y una de ellas tiene que ver con el estado de la economía. Aquí entran en juego aspectos como la inflación, las propias tasas de interés, los niveles de inversión, los niveles de empleo o desempleo, las corrientes migratorias, las políticas nacionales. Vale la pena cuando uno reconoce variables de este tipo, uno entiende la complejidad de lo que implica la dinámica del mundo del trabajo en contextos como el que hoy, nos referimos al año 2019, vive Venezuela. No es lo mismo tomar decisiones en entornos de estabilidad económica que hacerlo en situaciones económicas que plantean grandes niveles de inflación, niveles incluso de hiperinflación. Esto supone una dinámica en la toma de decisiones muy distinta. Normalmente puede plantear mayores niveles de conflictividad, puede plantear una mayor dificultad para tratar de que las propias políticas de compensación, de remuneración respondan a esta realidad. Me refiero a la realidad de una baja del poder adquisitivo de los trabajadores. Lo mismo si estamos en mercados con altos niveles de desempleo, en este caso con niveles importantes de precariedad del empleo que se ofrece. Entonces es un mercado de trabajo que no tiene la capacidad, digamos, para absorber a la mano de obra que se prepara e incluso para dar como contraprestación algún sueldo que se corresponda con ese nivel, recurriendo a una comparación internacional. Lo mismo ocurre hoy en Venezuela desde el punto de vista de la fuga de talentos, las fugas de cerebros, son corrientes migratorias que terminan no favoreciendo un mercado de trabajo que tiene dificultades para retener a la gente con los niveles de preparación que necesitan las industrias, los procesos productivos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo el estado de la economía definitivamente termina impactando de forma determinante la dinámica entre los actores del sistema de relaciones laborales. Y finalmente tenemos las fuerzas internacionales. Esto cobra especial importancia a partir de los procesos de globalización entendida como ese tema de conexión y de mayor intercambio, ahora ya no solo desde el punto de vista de una plataforma de interconexión de las comunicaciones, sino mercados mucho más integrados y situaciones mucho más claras de dependencia o interdependencia de las naciones y de sus economías. Entonces los amigos Hall y Jennings, y esto lo hacen porque precisamente este modelo es propio de los inicios del proceso de globalización, reconocen que ahora ya no es posible, al momento de analizar la dinámica de los sistemas de relaciones de trabajo en un país, hacerlo ignorando la influencia que tienen algunas variables o elementos internacionales. Hall y Jennings reconocen también, igual que lo hace Dunlop, a la normativa como la variable focal. Y esa normativa, además, la reconocen en toda su extensión y plantean, en este caso, que hay dos elementos importantes al momento de analizar esa normativa. En primer lugar, la necesidad de reconocer que al menos existen dos grandes categorías al analizar, digamos, las normas que regulan el entendimiento, la dinámica entre estos dos actores. Ellos distinguen, en primer lugar, entre una normativa que fundamentalmente regula las remuneraciones de los trabajadores como un aspecto fundamental de la dinámica o intercambio entre los actores. Nos referimos a aspectos que tienen que ver con el salario base, los sobretiempos, las vacaciones, otras formas de bonificación, pagos por desempeño, etc. Y en segundo lugar, otras normas donde también se establecen derechos y deberes de empleados y patronos, tal como las condiciones en las cuales se presta el trabajo, los propios rasgos de la actividad laboral, cómo se toman las decisiones, etc. Entonces aquí se puede reconocer que cuando hablamos de normativa, hablamos al menos
de estos dos niveles o tipos de las normas, eso por supuesto invita a reconocer que dentro de sí también encierra una gran complejidad. Y en segundo lugar, y aquí es quizás donde agregamos ese carácter procesal de la propuesta de Holly Jennings y que intenta superar alguna de las críticas desde el punto de vista de su carácter estático de la propuesta de Dunlop, ellos hacen referencia a la necesidad de analizar también el propio proceso de conformación de las normas, es decir, la propia dinámica de conformación, negociación y administración de estas normas que terminan regulando la propia dinámica entre los actores.